Un feliz sábado para todos, Dios les bendiga. En esta hora queremos prepararnos para estudiar la palabra de Dios, un tema muy importante, le hemos titulado Babel, Nuevo Orden Mundial y la vida en el campo. Sé que este es un tema que te interesa, así que te acompaño a que te quedes conmigo en esta hora para estudiar juntos la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a inclinarnos para orar y pedir la dirección de Dios. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, a esta hora, al tocar este tema tan importante, oro para que tu Espíritu hable a través de mí. Sé que es un tema que fácilmente se puede malinterpretar, pero oro para que tú guíes la mente de cada estudiante de tu palabra con el verdadero equilibrio que podemos tener al tocar este tema. Oro para que este tema pueda facilitar en la preparación de familias y obreros que terminarán la obra en los últimos días. En el nombre de Jesús. Amén. A partir del año 2020, que fue el año donde todos estuvimos encerrados debido a la pandemia, muchas personas de nuevo comenzaron a reconsiderar el tema de la salida de las ciudades y la experiencia de vivir en el campo. Recuerdo que cuando la pandemia comenzó estábamos trabajando en un ministerio de sostén propio en Colombia, Fundación Las Delicias, y allí estuvimos en el campo, así que puedo yo testificar cómo la vida en el campo fue de gran bendición para enfrentar esta pandemia y todas las leyes restrictivas que habían. Y en ese tiempo nosotros recibimos muchos correos, muchas llamadas, muchos mensajes de hermanos pidiendo consejo en cuanto a la salida de las ciudades. Pero esta no fue la primera vez que un movimiento así se ha levantado. En muchos momentos en la historia, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a mediados del siglo XX, hubo un gran despertar en cuanto a la salida del campo, hubo una gran proliferación de ministerios de sostén propio, ministerios de apoyo, por la influencia de Wildwood y el pastor Frazee, quien de nuevo trajo estos temas a la hermandad. En Colombia eso sucedió entre los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. También por mensajes similares hubo mucha gente que decide salir al campo. Ahora bien, aunque para algunas familias la salida al campo ha sido una gran bendición, yo conozco algunas pocas familias que son familias de testimonio, han educado bien sus hijos en el campo, hoy sirven a Dios. Es también cierto que muchas personas no supieron cómo salir, no entendieron la experiencia de la vida en el campo y muchos se regresaron a la ciudad. Muchos incluso o algunos no están en la fe hoy. Entonces, el tema de la salida en el campo, de la salida al campo es un tema que debemos tratar con mucho equilibrio, debemos tratar con fundamentos sólidos de la palabra de Dios. Ahora, yo hoy voy a hablar de la salida del campo desde una perspectiva escatológica de los últimos días. Este tema no va a alcanzar para responder algunas preguntas en cuanto a cómo salir, em, qué hacer, qué tipo de propiedad encontrar. Nada de eso lo voy a poder yo responder. Pero yo los dirigiría a un librito que sacó nuestra iglesia que se llama De la ciudad al campo, una compilación, donde hay un capítulo entero, si no estoy mal es el tercer capítulo, y eso también está en el libro Eventos de los últimos días. Hay un capítulo en cuanto a la salida al campo y ahí hay consejos de cómo nosotros debemos tomar esa decisión, no hacerlo apresuradamente, no hacerlo en respuesta a sermones sensacionalistas o emotivos. Bien, pero yo voy a hablar desde la perspectiva escatológica, como mencioné, y vamos a hacer un paralelo entre la Torre de Babel, el nuevo orden mundial, las profecías de Apocalipsis y cómo esto se relaciona con la vida en el campo. Ese va a ser nuestro tema hoy. Quiero comenzar con una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en el libro de Ministerio de Curación en la página 282. Nos dice, el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, al aire viciado,
el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y en viviendas. Esta cita fue una cita que se leyó mucho durante el COVID, la pandemia, pues se menciona el contagio, el aire viciado, se menciona también la aglomeración de personas en una sola vivienda y todas estas cosas que son, desde luego, puntos de contagio y de proliferación de las enfermedades. Pero comienzo con esta cita porque quiero relacionarla con el último pensamiento que menciona la cita, donde dice que no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. ¿Cuál era entonces el propósito de Dios? Vamos a comenzar con ese primer punto. ¿Cuál era el propósito de Dios en cuanto a la vivienda y la habitación del ser humano? Vamos al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Versículo 7 y el versículo 8 nos hablan de la creación del hombre y el primer hogar que Dios proveyó para él. Nos dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Curiosamente vemos en este texto que lo primero que se menciona después de la formación del ser humano es su hogar. Y nos dice que Dios inmediatamente después que crea al hombre, planta un huerto. Bueno, el huerto ya estaba plantado, pero coloca al hombre en ese huerto que él había plantado para que lo labrase. De hecho, eso es lo que vemos en el versículo 15 de Génesis 2. ¿Qué debía hacer él en el huerto? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Así que en el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, provee un hogar para ellos y qué interesante que no provee una ciudad, provee un huerto. Y qué interesante también que no los deja ociosos. Aún antes de la entrada del pecado era importante que ellos trabajaran, era importante que tuviesen un oficio, que tuviesen una ocupación. Mente desocupada es taller del diablo, ¿cierto? Y entre más ocupados estemos, más productivos podemos ser. Es parte del plan de Dios que nosotros trabajemos un oficio útil. El oficio útil que Dios proveyó para Adán y Eva fue el trabajo en el huerto. Nos dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 26, que a pesar de que Dios había creado todo lo necesario para que Adán y Eva fuesen felices, nos dice ella, sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto como su morada. Note, ya el mundo había sido creado. Su belleza, su esplendor era algo inimaginable. Nosotros no conocemos, no podemos imaginarnos la belleza y la perfección de ese primer mundo, esa primera creación. Pero además de eso, Dios prepara un huerto, un hogar, una casa para Adán y para Eva. Ahora bien, vamos a Génesis 1:28, porque vamos a notar que esta primera casa o este primer huerto tenía la función de ser como una escuela para los hijos de Adán y Eva, pero no era el propósito de Dios que ellos se hacinaran allí en ese huerto. Pues nos dice Génesis 1:28. De nuevo, en el contexto de la creación del hombre, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, los descendientes de Adán debían esparcirse por toda la tierra y llenarla.
no era el propósito de Dios que ellos construyeran ciudades donde se hacinaran allí y se congregaran allí. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Muy bien. Es decir, ellos debían replicar el modelo del Edén en otras partes del mundo y de esa manera la tierra sería llena del conocimiento de Dios. Para mí este modelo es muy inspirador porque yo soy apasionado por la educación. Soy apasionado por preparar a jóvenes para el servicio de Dios. Soy apasionado por este modelo de verdadera educación que se nos ha dado en las Escrituras y creo yo que es el propósito de Dios que las escuelas de campo sirvan no solamente como escuelas de preparación, sino que también sean como escuelas modelo, que pueda replicarse ese modelo en otras partes del mundo y así multiplicar estas escuelas donde se estudie la palabra de Dios, donde se trabaje útilmente, donde se trabaje la tierra y aprendamos más del Creador. Ese era el plan original de Dios. Pero sabemos nosotros que ese plan pronto se vio interrumpido con el pecado de Adán y Eva. Y vamos a Génesis el capítulo 3, versículos 17 y 19. En medio de la maldición, en medio de la entrada del pecado, Dios aún proveyó el trabajo en la tierra, la agricultura, como un medio de bendición para restaurar al hombre en su condición caída. Nos dice Génesis 3, 17 al 19, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, aquí nos dice que Dios maldice la tierra por causa de Adán, pero esa no es una buena traducción. En otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera de 1909 dice, por amor a ti, dice. En inglés dice, for your sake. O sea, no solamente sí, fue por causa de él, por culpa de él, porque él pecó y vino la maldición, pero esa maldición Dios la trae también como bendición para él. En esa maldición Dios no solamente está pensando castigar a Adán, castigar a Eva y a los seres humanos, sino que también está pensando en su redención. Ellen White, comentando sobre esto en el capítulo de los valdenses allí, en el conflicto de los siglos, ella dice que Dios destinó el trabajo duro de la agricultura como un medio para ayudar a restaurar al hombre de su condición caída. Es decir, el trabajo en la tierra y la vida en el campo tiene un propósito especial en el plan de la redención. Claro, algunos toman este principio que hay acá, que también es aplicable a cualquier otro trabajo, y eso es cierto. El principio acá es que ahora el hombre tenía que trabajar duro, tendría que haber sacrificio, tendría que haber abnegación para su redención. Pero no se le quita el valor a la agricultura. De todos los oficios, el oficio por excelencia, el que nos coloca más directamente en contacto con las lecciones de Dios, con la naturaleza, es el trabajo agrícola. Entonces Dios, por amor al ser humano, aún después del pecado, les dio un medio para ayudar a restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. El libro de la educación, la página 193, nos dice, en ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición. Implicaba desarrollo, poder y felicidad. El cambio producido en la condición de la tierra, debido a la maldición del pecado, ha modificado también las condiciones del trabajo. Y aunque va acompañado ahora de ansiedad, cansancio y dolor, escuchen lo siguiente, sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Es también una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone freno a la complacencia y promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza. Forma parte
escuchen lo siguiente, forma parte pues del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. Pero eso es lo que menos nos gusta hacer a nosotros hoy. Yo le agradezco a Dios por estas escuelas. Tuve la oportunidad de ir allá, aprender a trabajar la tierra, aprender a hacer compost, a hacer cosas que no me gustaban, a tener que luchar con mosquitos, a acostarme adolorido en todo el cuerpo. Pero déjenme decirles, mis mejores noches fueron cuando trabajaba en la agricultura. Mi mente estaba descansada. Me levantaba con energía cada día, cada mañana, a buscar a Dios y a volver a trabajar la tierra. El plan de Dios no falla, hermanos. Pero hoy en esta sociedad en la cual estamos acostumbrados a lo rápido, a lo que esté listo, pues hemos acostumbrado a que el sistema nos provea los alimentos, que otros trabajen por nosotros. De nuevo, nada de malo con eso. Quizá tú has sido llamado a otro trabajo donde no, no tienes tiempo ni tienes la facilidad para cultivar tus propios alimentos. Bien, ese es el caso mío ahora. Yo no tengo todo el tiempo para hacerlo, pero no queremos restar la importancia de esto. Recuerden, estamos estudiando el plan original de Dios, el ideal de Dios. Ahora bien, vamos a seguir avanzando porque vamos a ver ahora que con la entrada del pecado hay dos simientes que entran en conflicto y en juego. Nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Noten las palabras de Dios a la serpiente. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón o en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora con la entrada del pecado iba a haber un conflicto entre dos simientes, entre dos principios. La mujer, que es la iglesia, la simiente es Jesús, y entre la simiente de Satanás, la serpiente, y sus hijos, sus seguidores. Había a haber este gran conflicto. Y vamos a ver que incluso la forma en cómo vivían, los hábitos que tenían los descendientes de Adán, demostraban si ellos eran de la serpiente o si ellos eran de la mujer, la simiente de la serpiente o la simiente de la mujer. Hablando de Caín, por ejemplo, nos dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 12. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 12, lo siguiente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, hablando de Caín, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos dice que Caín, que era del maligno. Entonces, Caín, que era el primogénito de Adán, decide seguir la simiente de la serpiente. La Biblia dice que él era del maligno. Ahora, Abel, a quien Caín mató, era de la simiente de la mujer, pero Abel murió, él no pudo tener hijos, no que leamos en la Biblia. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, vamos a Génesis el capítulo 4, versículos 25 y 26, a Adán y a Eva les nace otro hijo, quien iba a tomar el lugar de Abel. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al cual puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa expresión allí, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, es una expresión que aparece repetidamente en las Escrituras en referencia a los justos, en referencia a los fieles, en referencia a la verdadera iglesia de Dios. Entonces, por la simiente, por la descendencia de Set, vemos entonces la simiente de la mujer.
pero por la descendencia de Caín vemos el desarrollo de la simiente de la serpiente. Dos simientes, tengan eso en cuenta en nuestro estudio. Vamos a algunos de los descendientes de Caín y vamos a ver ellos cómo vivieron, qué tipo de planes y proyectos desarrollaron en rebelión contra el plan original de Dios. Vamos a Génesis, el capítulo 4, versículo 17. Génesis, el capítulo 4, versículo 17. Nos dice, hablando de Caín, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc que caminó con Dios, este es Enoc, hijo de Caín. Y edificó una ciudad, la cual le dio el nombre de su hijo Enoc. Esa es la primera vez que en la Biblia aparece el concepto de ciudad. La primera vez. ¿Quién la construyó? La construyó Caín. Y le dio por nombre a esa ciudad el nombre de su hijo Enoc. Entonces, nótese que son los de la simiente de la serpiente que prefieren habitar en ciudades, construirlas. Pero los hijos de Dios escogen vivir en el campo. El libro de la educación, la página 33, nos dice, las personas que estaban bajo su dirección, o sea, la dirección de Dios, seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades, Génesis 4:17, y congregados en ellas, se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida establecidos por Dios moraban en los campos y en los cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida, y enfatizo estas dos palabras, libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Este era el método evangelístico que Dios tenía para este tiempo, que en el campo hubiese una escuela de familia, donde se enseñase a los hijos la palabra de Dios y ellos salieran al mundo, eso fue lo que hizo Enoc, a compartir el conocimiento de Dios a otros, su vida libre e independiente. Guarde eso en mente porque vamos a hablar, a relacionar eso con el nuevo orden mundial, donde perderemos nuestras libertades, como la palabra de Dios nos dice. Por eso, entonces, las dos simientes, aunque coexistían, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, es decir, la simiente de Caín, la simiente de Set, las dos coexistían, pero a la vez mantenían separadas. Los descendientes de Caín vivían en ciudades, los descendientes de Set vivían en cerros y montañas, como leímos. Fue hasta Génesis 6, cuando nosotros vemos que los hijos de Dios, esa es la simiente de la mujer, y las hijas de los hombres, esa es la simiente de Caín, se mezclaron. Y debido a esta mezcla de simientes, los del campo ahora van a las ciudades y ven las mujeres muy atractivas. Qué curioso que es en la descendencia de Caín donde vemos que se describe a alguna de las mujeres, la cual uno de sus nombres, por ejemplo, si vamos aquí a Génesis capítulo 4, versículo 19, Lamec, que era otro descendiente de Caín, tomó para sí dos mujeres. La primera vez que vemos poligamia en la Biblia. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Estas dos mujeres, una de ellas, Sila, su nombre significa prendas, joyas. Interesante que es ese significado que se ve relacionado es con las mujeres del linaje de Caín. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque quizá los hijos de Dios comenzaron a ver cosas en las hijas de Caín que no veían entre sus propias mujeres. Comenzaron a ver atractivos que no habían visto antes y había una mezcla de simientes. Algunos de ellos volvieron
y fueron a habitar en las ciudades con los hijos de Caín. Y el resultado de esto fue la corrupción del mundo. No duró mucho esto y Dios tuvo que traer un diluvio para castigar a aquella generación. Ahora, ese es el contexto entonces para nosotros entender lo que trataron de hacer los habitantes de la tierra después del diluvio. Después del diluvio, los hombres malvados quisieron volver a edificar ciudades y crear un reino. Vamos a Génesis capítulo 10. Génesis el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 6. Esto ya es después del diluvio. Aquí se nos dan algunas de las descendientes de los hijos de Noé. Y hablando de los hijos de Cam, nos dice en el versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, de donde vienen los egipcios, Fut y Canaán. Fut y Canaán. Entonces, nos dice acá que los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahora vamos a el versículo 10 al versículo 12. De hecho, vamos al versículo 7 y 8, antes de ir al versículo 10 al 12. Génesis 10, versículo 7 al 8. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus, que era hijo de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Interesante aquí. El primer magnate, el primer Rockefeller, el primer poderoso, el primero que quiso controlar el mundo, el primer que quiso tener un poder mundial fue Nimrod. La Biblia le llama, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Sería bueno preguntarnos cómo él se convirtió en alguien tan poderoso. ¿Qué estrategia usó él? Aquí vemos el primer nuevo orden mundial en la Biblia. Y el líder de ese primer nuevo orden mundial se llama Nimrod. Ahora vamos a ver la estrategia que Nimrod usó. Ahora sí, versículos 10 al 12. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. Aún está hablando de Nimrod. El versículo 9 decía, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y él construyó 4 ciudades. Y dice que su reino, quería construir él un reino que se llamaba Babel. Y las ciudades que él construyó fue Babel, Erec, Akkad y Calne. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, la cual es, ¿qué tipo de ciudad? La cual es ciudad grande. A ver, ustedes están notando un patrón aquí. Nótese que las ciudades de nuevo aquí están siendo construidas no por la simiente de la mujer, sino por la simiente de la serpiente. De los hijos de Noé, el más rebelde fue Cam. Y vemos que los descendientes de Cam están aquí edificando ciudades y ciudades grandes. Nimrod edificó 8 ciudades. Al parecer entonces la edificación de ciudades, lo cual permite que hayan personas hacinadas allí, le facilitaba a Nimrod tener control sobre ellos. Las ciudades entonces facilitan el control mundial, el control de unos pocos, en la economía, el trabajo, las finanzas, todo lo que sucede allí. Pero de esas 8 ciudades construyó él, Babel iba a ser la ciudad capital del reino. Y esto debe resonar en nuestros oídos, porque Babel, una palabra importantísima en la profecía bíblica, de ahí viene la palabra Babilonia, que leemos en el libro de Apocalipsis. Nótese en cuanto a Babel lo que dice Génesis 11, versículo 4. Génesis 11,
versículo 4. Nos dice, después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Varios detalles en este texto. Número 1, ellos construyen una ciudad, pero en esa ciudad iban a construir una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué? Bien, ellos aquí están, en vez de humillarse con el castigo de Dios en el diluvio, están desafiando a Dios. Están diciendo, Dios, queremos seguir, no queremos cambiar, no queremos aprender de los pecados de nuestros padres, pero adivina que Dios, si vuelves a enviar un diluvio para castigarnos, tenemos una torre alta y no vas a poder ahogarnos. Qué tremenda rebeldía. En vez de querer cambiar sus corazones, deciden desafiar a Dios. Número 2, dice, hagámonos un nombre. Ahí vemos una unión de fuerzas, de poderes, un orden mundial dirigidos por un nombre. El nombre es Babel. Y luego dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Recuerden que leímos en Génesis 1:28 que el plan de Dios era que los hijos de Adán y Eva se esparcieran por toda la tierra. Ese fue el plan de Dios, pero ellos dicen, no, vamos a hacinarnos en las ciudades, no queremos esparcirnos sobre la faz de la tierra. El pueblo entonces era uno. Vemos el versículo 6, nos dice acá, y dijo Jehová, el pueblo pues es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces que los paralelos que vemos acá, hay una confederación, hay una unidad satánica que se ha formado para rebelarse en contra del reino de Dios, para establecer un reino terrenal. Los constructores de la torre de Babel. Ahora bien, Dios, sabemos lo que pasó, Dios confunde sus lenguas para frustrar sus planes. Y en el versículo 9 nos dice que después de que Dios confunde sus lenguas y los esparce, o sea, finalmente Dios ahora trata de cumplir su propósito original, esparce, no se aglomeren. Versículo 9 dice, por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, el nombre de Babel significa confusión. Y este es el principio del reino de Babilonia. Babilonia entonces surge como un intento de ir en contra del plan de Dios de fructificar, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarle. Los que procuren entonces hoy seguir el plan de Dios, si está dentro de sus posibilidades, es volver a ese plan original. Ahora, con esto no quiero decir que todos los que están en las ciudades son de Babilonia y que todos los que están en el campo son de la simiente de la mujer. Porque déjenme decirles, en mi experiencia en la vida del campo y compartir con muchas personas de campo, déjenme decirles que he encontrado gente más consagrada en las ciudades que algunos que viven en el campo. Pero también he visto gente en el campo más consagrada que los que viven en las ciudades. Es decir, aquí no estamos hablando de salvación por el ambiente, de salvación por el lugar, salvación por el campo, nada de eso. Pero vamos a ver qué implicaciones, aunque no somos salvos por estas cosas, si hay unas implicaciones que estas cosas tienen en los últimos días. ¿Por qué Satanás escogería las ciudades para promover su reino? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, yo tengo una respuesta muy sencilla a eso. Porque en las ciudades es más fácil tener control de las masas. Interesante, hoy el más del 70% de la población vive en las ciudades. En la pandemia nos dimos cuenta cómo en las ciudades era más fácil el contagio, cómo las personas en las ciudades pasaron más trabajo con la alimentación, cómo las personas en las ciudades, al estar sin mucho espacio,
su salud mental, su salud emocional y su salud física era más precaria. Vemos nosotros que los que estaban en el campo en realidad ni sintieron los efectos de la pandemia. Yo recuerdo, estando en el campo, no tenía que usar tapaboca, estaba al aire libre, nada de distanciamiento social, estaba trabajando, estaba saludable, no me enfermé, no me dio a mí el COVID, ni una sola vez. Y quizás si se me dio, mi cuerpo y mi sistema inmune estaba tan fuerte de trabajar en el campo, sudar, recibir aire libre, hacer ejercicio, que la verdad Dios fue misericordioso para conmigo y para con todos nosotros. Yo creo, hermanos, que el COVID solamente fue un pálido reflejo de lo que está por sobrevenir en este mundo, lo que está por sobrevenir sobre las ciudades de manera especial. Algunos se preguntan cómo Satanás podrá dominar al mundo entero en un tiempo cuando hay tanta libertad de expresión y de pensamiento. Bien, Satanás tendrá que traer una crisis de alguna índole para unir al mundo entero en una sola manera de pensar. Esto fue lo que pasó en Babel. Una crisis, que fue la crisis del diluvio, une a estos habitantes postdiluvianos en un solo propósito. La crisis. ¿Ellos por qué se unieron? Porque querían prepararse por si acaso Dios de nuevo destruyera la tierra con otro diluvio. De esta manera estaban demostrando que no creían en la palabra de Dios, porque Dios ya había prometido y había hecho un pacto, incluso dejó la señal del arco iris al decirles: yo no voy a volver a destruir el mundo con las aguas del diluvio. Pero esas personas no creyeron la palabra de Dios y deciden hacer sus propios planes. Es decir, hoy entonces, para que se instituya un nuevo orden mundial, tiene que haber una crisis que afecte al mundo de tal manera que, aunque ideológicamente, políticamente no vean las cosas de la misma manera, aunque uno sea republicano, aunque uno sea demócrata o cualquier partido político, si uno sea socialista, comunista o capitalista, hay una crisis que los va a unir para salvar el planeta. Así como la crisis del diluvio unió a estos descendientes de Cam. Satanás tendrá que crear una crisis de alguna índole para unir al mundo entero en una sola manera de pensar. Y la Biblia nos da algunas pautas que nos ayudan a entender cómo será esa crisis. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Mateo 24, brevemente voy a leer algunos pasajes aquí de Mateo 24 sobre las señales del tiempo del fin. Ustedes están familiarizados con este pasaje. Noten aquí lo que nos dice. Acompáñenme en sus Biblias allí en el versículo 6. Dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. A ver, imagínense esto. ¿Qué pasa con una nación? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con una ciudad, una región que sea azotada por guerras, por terremotos, por hambres, por pestes? ¿Qué va a pasar con esa ciudad? ¿Qué tipo de crisis y consecuencias van a haber? Bueno, va a haber enfermedad física, enfermedad mental y emocional, ¿cierto? Temor, angustia. Va a haber tensión política, tensión social y sobre todo va a haber un problema financiero. Un problema financiero. Apocalipsis 13:17 nos dice y hace eco a esta crisis financiera en la cual se va a asumir el mundo y el control financiero que va a tener los sistemas de este mundo. Nos dice acá en Apocalipsis 13, versículo 17, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Parte del control entonces que se va a utilizar en los últimos días es un control financiero. Y hoy ya lo estamos viendo. Esta nación
Estados Unidos, que representa la segunda bestia de Apocalipsis 13, vemos que ya hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, pues Estados Unidos tiene una manera en cómo él castiga a aquellas naciones que no siguen sus pólizas, que ellos consideran como una amenaza, y son sanciones financieras. Lo vimos con Rusia, lo hemos visto con Venezuela, sanciones financieras. Bien, eso mismo se va a aplicar a los seguidores de Dios en los últimos días. Sanciones financieras. Entonces, por un lado, el mundo va a estar en una crisis social, en una crisis religiosa, en una crisis financiera. Por otro lado, se va a utilizar eso para presionar. Vamos a leer algunas citas que vemos aquí en el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos. La página 575, capítulo El conflicto final. Nos dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos, o sea, la naturaleza, para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Interesante eso. Tiene laboratorios, ahí puede crear tornados, ahí puede hacer que venga fuego, crear incendios, conflagraciones, crear enfermedades también. Aunque eso suene una locura, aquí lo estamos leyendo. Él tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres, la siguiente página, como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Esto no lo hemos visto todavía. Y dice ciudades populosas, y está hablando en el contexto de enfermedades y desastres. ¿Hemos visto todavía una ciudad populosa ser reducida a la ruina por una peste, por un desastre? Hemos visto algunas cuantas, sí, hay terremotos, sí hay, pero no la hemos visto a la proporción que se describe acá. Todo esto es a la luz de Mateo 24. Y dice: ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones que son incendios, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo. Lo hemos visto también. En las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ellos siguen la hambruna y la angustia. ¿Ven? Cuando Jesús dice hambres, está relacionada con los terremotos y con todas las catástrofes naturales. Eso va a destruir las mieses de la tierra, la mies de la tierra. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, gases mefíticos. Y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Esto no lo hemos visto y esto es previo, hermano. Esto no son las 7 postreras plagas. Esto es lo que conocemos como el pequeño tiempo de angustia previo a la ley dominical. Y ya van a ver por qué creo que es previo a la ley dominical. Algunos hoy, un poco acelerados, dicen: no, ya en tal fecha se va a colocar la ley dominical, el viaje del Papa a este país. A ver, no estudiamos la profecía bíblica, tiene que suceder esto primero. Aún las condiciones del mundo, aún falta para que se den, para que todos los gobiernos puedan ascribirse a este plan mundial. Ya el plan está sobre la mesa, eso sí lo reconozco, pero aún falta que lleguemos a este nivel de crisis. Y con esto no estoy diciendo yo como el siervo malo e infiel, mi Señor demora en venir. Ya les voy a leer la cita porque creo que falta. Nos dice acá, siguiente párrafo: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores.
¿Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo? Que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Cuál va a ser la preocupación principal? La pérdida de la prosperidad temporal. Es decir, que para que traigan el domingo acá de nuevo es porque ya el domingo está sobre la mesa. Todavía el domingo no está sobre la mesa. La discusión del domingo debe estar sobre la mesa, pero al parecer hay algunos que aún no siguen eso. Pero a medida que sigan cayendo las plagas, van a decir, no, esto es porque no estamos obedeciendo a Dios, guardando el domingo. Por eso Dios está enojado y está castigándonos con estas plagas. Ahí vemos entonces la secuencia de eventos que van a dirigir y llevarnos a una ley dominical. Entonces, de las citas anteriores podemos concluir que Satanás causará problemas en el medio ambiente, lo cual sumergirá al mundo en una crisis. Satanás causará muchas enfermedades, las cuales matarán a miles. Como resultado de esto, habrá pobreza y hambruna, una crisis financiera, y para proteger la prosperidad temporal, se declarará que es necesario pasar una ley dominical para calmar la ira de Dios. Es interesante que hoy los gobiernos del mundo frente a la crisis actual están reconociendo que el único que nos puede ayudar es Dios. Ante tal crisis económica que se describe en la profecía bíblica, se hace necesario entonces salir de las ciudades, donde podemos tener una vida libre y independiente. Con esto no quiero decir que los que están en el campo se van a librar completamente del control mundial que va a haber, pero van a tener, al menos por un poco de tiempo, van a tener más libertad hasta cierta medida que los que están en las ciudades. Más libertad de predicar el evangelio y más libertad también financiera, porque van a tener su comida allí, no van a tener que depender del sistema. Cuando se pase el decreto de no comprar, no vender, pues estas personas no van a ser afectadas porque ya tienen comida en su propiedad, ya tienen comida en su terreno, en su finca. Así que esta es la relación y esta es la importancia que yo veo de la salida a las ciudades. Yo sé que todos no pueden salir. Hay algunas personas. ¿Qué hacemos con las madres solteras? ¿Qué hacemos con las viudas? ¿Qué hacemos con los ancianos? ¿Qué hacemos con los que están predicando el evangelio en las ciudades? ¿Qué hacemos con los que trabajan en los restaurantes que deben estar en las ciudades, en las iglesias? Hoy las propiedades son demasiado costosas, en especial la inflación que tenemos ahora en este país. Sacar un crédito, yo entiendo todo eso, Dios lo entiende mucho mejor. Por eso estoy usando el condicional para los que les sea posible. Ahora, otra cosa es, si a ti te es posible, conoces esta luz y Dios te ha estado llamando y no lo haces, pues es algo que tú y Dios tienen que resolver. Si tú tienes niños pequeños, la sierva del Señor aconseja que en especial esas familias con hijos deben salir. Porque hoy criar hijos en ciudades es exponerlos a la perdición, a toda la mala influencia que hay allí en las ciudades e incluso ahora en los pueblos. En el nuevo orden mundial va a haber una confederación de gremios y uniones laborales. Yo antes no entendía estas citas, pero hoy a la luz de la profecía bíblica de la unión de los poderes políticos y religiosos en los últimos días, podemos entender mejor las siguientes citas de la sierva del Señor. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 161. Ahora ella aquí asocia la crisis final del nuevo orden mundial, las uniones laborales y gremios, con la salida en el campo y Apocalipsis 13:17. Noten lo que ella dice. Se aproxima rápidamente el tiempo. ¿Cómo se aproxima el tiempo? Rápidamente. Y esto lo escribió en 1904. Cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo
donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Es una razón que ella da, no es la principal, pero es una razón. Y ella está diciendo, en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Mi pregunta es, ¿estás listo para eso? ¿Estás listo? Ahora yo, después de ese sermón, yo no quiero que tú por miedo a aguantar hambre, tomes una decisión apresurada. De hecho, si sales solo por esa razón, no estás saliendo por la razón principal. El evangelio que se nos ha dado no es un evangelio de supervivencia, donde yo estoy más preocupado por mi propia supervivencia. No, finalmente tú tendrás que dejar tu propiedad también. Es solamente como un pequeño respiro, donde tú incluso puedes usar ese lugar para albergar los misioneros que están predicando la palabra de Dios y tú también. Es decir, si tú sales al campo solo para aislarte, solo para trabajar la tierra, pero no vas a las ciudades a predicar el evangelio, pues has perdido el propósito principal de salir a las ciudades, salir de las ciudades. Sigue diciendo ella, ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez, salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de otra y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Mismo libro, siguiente página, nos dice, las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Poco se habla de esto, de las uniones laborales y cómo ellas jugarán un papel muy importante en el desarrollo de los eventos finales. La misma página, Mensajes Selectos tomo 2, página 162, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Noten que en estos gremios laborales dice que el poder estará sobre unos pocos hombres que se tratarán de apoderar de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocios. Y luego ya dice la última cita que leo de esta página, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Cuando llegue la ley dominical será la última oportunidad, pero ya no de salir, de huir. Pero aún así, la situación estará tan complicada, toda la crisis financiera, los gremios laborales, que va a ser muy complicado, muy difícil. Yo me imagino estos gremios cerrando calles, cerrando los aeropuertos, las vías de escape, como protesta al gobierno, en fin. No sé cómo va a suceder, pero ya dice, los que quieran salir, les va a ser muy difícil. Oh, mis hermanos, yo tiemblo por el pueblo de Dios ante la crisis que se avecina y cuán poco preparados estamos. Yo tiemblo por el pueblo de Dios que cuando deberíamos estar más unidos y estudiando las Escrituras, estamos cayendo en todo tipo de ideas sensacionales e ideas erróneas doctrinales, cuando deberíamos estar haciendo la obra más importante, la obra de la preparación del carácter y la predicación del Evangelio en estos últimos días. ¿Harás el trabajo que Dios te ha llamado? ¿Pondrás esto en oración para que Dios te dirija? Es mi oración, que Dios te dirija a las mejores decisiones que tú puedes tomar en estos últimos días. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, pido, Señor, que ante este tema que hemos escuchado, tú nos des sabiduría y nos ayudes a tomar la mejor decisión. Ayúdanos a no actuar de manera impulsiva, pero solo actuar respondiendo a la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde en este sábado santo y sigan conectados en la programación de aquí de Zoom TV Latino.
Dios te guarde.